Nos quisimos de verdad. Y creo que eso fue lo más difícil de aceptar. Porque cuando una relación termina mal, cuando hay traiciones o mentiras, al menos tienes una razón clara, un motivo que señala con precisión dónde se quebró todo. Pero nosotros no terminamos por odio. Terminamos porque simplemente no funcionó. Y durante mucho tiempo me negué a aceptarlo. En mi cabeza, el amor debía ser suficiente. Si dos personas se quieren, deberían quedarse. Deberían encontrar la forma. Eso pensaba. Eso repetía como un mantra, como una verdad absoluta que no admitía excepciones. Hasta que nos pasó. Al principio todo parecía encajar. Las conversaciones fluían como ríos que se encuentran en un mismo cauce. La conexión era tan natural que parecía imposible imaginar un futuro en el que no estuviéramos juntos. La forma en que nos entendíamos era casi mágica, bastaba una mirada para saber lo que el otro pensaba, bastaba un gesto para sentirnos acompañados. Contigo todo se sentía fácil, como si la vida hubiera decidido regalarnos un espacio de calma en medio del caos. Recuerdo las primeras tardes juntos, cuando el tiempo parecía detenerse y cada palabra era un descubrimiento. Caminábamos sin rumbo, pero con la certeza de que cualquier camino era suficiente si lo recorríamos de la mano. Había risas que nacían sin esfuerzo, silencios que no pesaban, miradas que decían más que cualquier discurso. En esos momentos, el mundo parecía sencillo, como si todo lo que necesitábamos estuviera contenido en la presencia del otro. Con el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer pequeñas diferencias. No cosas enormes, no abismos insalvables, sino detalles. Formas distintas de ver la vida, de manejar problemas, de imaginar el futuro. Y aunque intentamos adaptarnos, cada vez costaba más. Había amor. Mucho. Pero también cansancio. Porque querer a alguien y construir una vida con esa persona, no siempre son la misma cosa. La rutina comenzó a mostrar grietas. Lo que antes era espontáneo empezó a sentirse forzado. Las conversaciones, que solían fluir con naturalidad, se llenaron de pausas incómodas. Los planes, que antes nos emocionaban, se convirtieron en compromisos que pesaban. Y aunque seguíamos queriéndonos, la energía que antes nos sostenía se transformó en un esfuerzo constante. Recuerdo las mañanas en que despertábamos juntos y el sol entraba por la ventana como una promesa. Al principio, ese gesto cotidiano era suficiente para llenarnos de esperanza, preparar café, hablar de los sueños de la noche, planear el día con entusiasmo. Pero poco a poco, esas mismas mañanas se volvieron rutinarias, casi mecánicas. El café seguía estando ahí, pero ya no tenía el mismo sabor. Las conversaciones se reducían a lo necesario, y los sueños empezaban a quedarse guardados en silencio. Las noches también cambiaron. Antes eran refugio, espacio de ternura, de complicidad. Nos quedábamos hablando hasta tarde, compartiendo pensamientos que parecían secretos, confesiones que nos acercaban más. Pero con el tiempo, esas noches se llenaron de cansancio. El silencio ya no era cómodo, sino pesado. La cama se convirtió en un lugar donde la distancia se hacía evidente, donde los cuerpos estaban cerca pero las almas empezaban a sentirse lejos. Hubo viajes que marcaron la diferencia. Recuerdo aquel fin de semana en la playa, cuando el mar parecía reflejar nuestra ilusión. Caminábamos por la orilla, recogiendo conchas como si fueran tesoros, hablando de proyectos futuros, de la casa que algún día tendríamos, de los hijos que quizá llegarían. Todo parecía posible. Pero en otro viaje, meses después, la misma playa se convirtió en un espejo de nuestra distancia. Caminábamos juntos, sí, pero cada uno perdido en sus pensamientos. Las olas seguían rompiendo, pero ya no nos unían, solo nos recordaban que el tiempo había cambiado. Tuvimos conversaciones largas intentando salvarlo. Promesas que buscaban sostener lo que se desmoronaba, intentos que parecían heroicos pero que poco a poco se volvían rutinarios, nuevas oportunidades que nacían con esperanza pero morían con el mismo desgaste. Algo dentro de nosotros ya estaba quebrado,
aunque nos negáramos a verlo. Y lo más triste era eso, nadie quería irse, pero quedarse también empezaba a doler. Recuerdo el día en que entendí que se había acabado. No fue una pelea. Fue silencio. Uno de esos silencios donde los dos saben la verdad, pero ninguno quiere decirla. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra, más que cualquier discusión. Era un silencio que contenía la certeza de que ya no había camino, de que seguir sería prolongar una agonía. Y cuando finalmente terminó, no sentí enojo. Sentí duelo. Porque no estaba perdiendo a alguien que no amaba. Estaba perdiendo a alguien con quien imaginé una vida. Y ese duelo era distinto, no era rabia, no era resentimiento, era la tristeza profunda de aceptar que incluso el amor verdadero puede no ser suficiente. Durante mucho tiempo pensé que había fallado. Que no había luchado lo suficiente, que no había sabido sostener lo que teníamos, que había dejado escapar algo que debía durar para siempre. Pero ahora lo veo diferente. Algunas personas llegan a tu vida para enseñarte lo que es amar de verdad, aunque no se queden para siempre. Y eso no hace que la historia valga menos. Solo la hace más humana. El amor que compartimos fue real, y en esa realidad también estaba su límite. No fue un error, no fue una mentira, no fue un engaño. Fue un amor que existió con toda su fuerza, pero que no pudo sostenerse en el tiempo. Y aceptar eso me costó más que cualquier otra cosa. Porque aceptar que el amor no siempre basta es aceptar que la vida tiene sus propias leyes, que no todo se puede salvar, que no todo se puede forzar. Ese aprendizaje me dolió, pero también me transformó. Me enseñó que el amor no se mide por su duración, sino por su intensidad, por lo que deja en nosotros, por la forma en que nos cambia. Y aunque nuestra historia terminó, lo que aprendí contigo sigue vivo. Aprendí que amar de verdad es posible, que entregarse sin reservas es posible, que sentir esa conexión profunda es posible. Y aunque ya no estés, esa certeza me acompaña. El duelo no llegó como un golpe repentino, sino como una marea lenta que fue cubriendo cada rincón de mi vida. Al principio era apenas un murmullo, una sensación vaga de vacío que aparecía en los momentos más inesperados, al despertar y no escuchar tu voz, al preparar café y no tener a quien ofrecerle la primera taza. Al caminar por la calle y sentir que faltaba alguien a mi lado. Con el tiempo, ese murmullo se convirtió en un silencio ensordecedor, en una ausencia que pesaba más que cualquier palabra. Los días se volvieron interminables. Cada objeto de la casa parecía recordarme tu presencia, la silla donde solías leer, la taza que preferías, la manta que usábamos en las noches frías. Todo estaba impregnado de ti, y al mismo tiempo todo me recordaba que ya no estabas. Era como vivir en un museo de nuestra historia, rodeado de piezas que hablaban de un amor que había existido pero que ya no podía tocarse. Hubo tardes en las que me sentaba frente a la ventana y dejaba que el tiempo pasara sin hacer nada. Miraba la lluvia caer y pensaba en cómo solíamos disfrutar esos momentos, tú con tu libro, yo con mis pensamientos, ambos compartiendo un silencio que entonces era compañía. Ahora ese mismo silencio era distancia, era la confirmación de que lo que habíamos tenido se había desvanecido. El duelo se manifestaba en pequeñas cosas. En la dificultad de escuchar ciertas canciones que antes nos unían, en la imposibilidad de visitar lugares que habían sido nuestros refugios. En la resistencia a hablar de ti con otras personas porque las palabras parecían traicionar la magnitud de lo que habíamos vivido. Era un duelo silencioso, íntimo, que se llevaba dentro sin necesidad de explicaciones. Con el tiempo, sin embargo, empecé a comprender que la memoria no era enemiga, sino aliada. Que recordar no significaba aferrarse al pasado, sino reconocer que lo vivido había sido real y valioso. Empecé a aceptar que cada recuerdo era una prueba de que el amor había existido, y que aunque ya no estuviera presente, seguía formando parte de mí. La memoria se convirtió en un refugio. Volví a caminar por los lugares que habíamos recorrido, no para revivir lo perdido, sino para agradecer lo que había sido. Volví a escuchar las canciones que nos acompañaban, no con tristeza,
sino con gratitud. Volví a hablar de ti, no como una herida abierta, sino como una historia que me había transformado. Aceptar la pérdida fue un proceso lento, lleno de contradicciones. Había días en los que me sentía fuerte, capaz de mirar hacia adelante con esperanza. Y había otros en los que el peso de la ausencia me derrumbaba. Pero poco a poco, la balanza empezó a inclinarse hacia la luz. Empecé a entender que el amor no se mide por su permanencia, sino por su impacto. Que aunque nuestra historia no durara para siempre, había dejado huellas imborrables en mi vida. La transformación llegó en formas sutiles. Aprendí a valorar más los pequeños gestos, a reconocer la importancia de la presencia, a entender que cada encuentro humano es único y que no siempre está destinado a durar. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la esencia misma del amor. Y sobre todo, aprendí que incluso en la pérdida hay belleza, porque nos recuerda que fuimos capaces de sentir profundamente. Hoy, cuando pienso en nosotros, no lo hago con resentimiento ni con dolor. Lo hago con una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia por lo que fue, gratitud por lo que me dejó. Porque aunque nuestra historia terminó, me enseñó que el amor verdadero existe, que es posible entregarse sin reservas, que es posible sentir esa conexión profunda que trasciende las palabras. Y aunque ya no estés, esa certeza me acompaña. Me acompaña en cada nuevo encuentro, en cada nueva relación, en cada momento de soledad. Me recuerda que amar vale la pena, incluso cuando no dura para siempre. Me recuerda que el amor no es una garantía, sino un regalo. Y que haberlo recibido, aunque fuera por un tiempo limitado, es suficiente para transformar una vida. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.